Todo comenzó una tarde común en el convento. Era un día como cualquier otro, con la rutina diaria de oración, trabajo y servicio a la comunidad. Como hermana Teresa, siempre había encontrado consuelo en mis labores diarias y en la dedicación a Dios, en la paz que me brindaba la vida religiosa. Estaba en la capilla, como de costumbre, rezando y buscando la cercanía con el Señor. Mi alma estaba tranquila, y mi mente, aunque cansada, se sentía en paz. Sin embargo, esa tarde algo cambió. Mientras me encontraba frente al altar, en medio de mis oraciones, comencé a sentir un dolor agudo en el pecho. Al principio pensé que era una molestia pasajera, quizás consecuencia del cansancio. No le di mucha importancia, pero el dolor aumentó rápidamente, como si algo profundo dentro de mí estuviera intentando llamar mi atención. Me agaché, apoyando mis manos sobre el banco, tratando de calmarme, pero el dolor no cesaba, sino que se intensificaba con cada segundo que pasaba. Intenté respirar profundamente, pero mi respiración se volvió cada vez más difícil. Mi corazón latía con fuerza, y una sensación extraña de mareo me invadió. La angustia comenzó a apoderarse de mí, pero mi fe seguía siendo mi ancla. Pensé en la oración, en los momentos de calma que siempre encontraba en la presencia de Dios. Pero no pude evitar que la sensación de que algo grave estaba ocurriendo me llenara por completo. En medio del dolor físico, comencé a perder la noción de lo que sucedía a mi alrededor. La capilla, el altar, las velas encendidas, todo comenzó a desdibujarse. Mi visión se nublaba, y la realidad comenzó a desvanecerse, como si todo estuviera alejándose de mí. A pesar de que mi mente trataba de mantenerse en alerta, el dolor y la fatiga me arrastraban hacia un lugar desconocido. Las palabras de oración que murmuraba se volvían cada vez más lejanas, y lo único que podía hacer era dejarme llevar por esa sensación. Entonces, en un momento de absoluta paz y serenidad, el dolor desapareció. Ya no sentía el peso del sufrimiento físico. Fue como si mi alma se hubiera separado de mi cuerpo, flotando fuera de la realidad terrenal. Todo a mi alrededor se desvaneció por completo, y me encontré en una especie de vacío, pero no era un vacío que causara temor, sino una calma indescriptible. Era como si todo lo que había conocido hasta ese momento hubiera desaparecido y me encontrara en otro plano, uno que no tenía nada que ver con las limitaciones de mi cuerpo. El tiempo dejó de existir. No había ruidos, ni voces, ni pensamientos en mi mente. Solo había una paz absoluta, algo tan profundo y envolvente que sentí que estaba tocando lo divino, pero de una manera distinta a todo lo que había experimentado en la tierra. No sabía si estaba viva o muerta, si seguía en mi cuerpo o si mi alma había cruzado al otro lado. Pero la sensación de estar en un lugar de amor y pureza era tan fuerte que no podía dudar de que había sido llevada a un espacio celestial. A medida que me encontraba suspendida en ese estado de paz, sentí como si todo lo que conocía, mis miedos, mis dudas, mis preocupaciones, ya no tuvieran importancia. No había preguntas que buscaran respuestas, no había angustia que aliviara. Solo estaba rodeada por una luz cálida y suave que me abrazaba, y una sensación de bienestar tan profunda que parecía inalcanzable. Fue en ese instante, cuando la oscuridad de la experiencia de casi muerte me envolvía, que entendí que este momento, aunque aterrador en un principio, no era el final. Algo más grande que yo, algo más allá de la vida terrenal, estaba comenzando a revelarse. Y aunque mi conciencia no podía comprender completamente lo que ocurría, sentí que estaba siendo guiada hacia un encuentro que marcaría mi vida para siempre. Mientras me encontraba sumida en esa luz intensa, mi alma flotando en un estado de paz absoluta, algo comenzó a cambiar en mi ser. A pesar de la serenidad que sentía, había una sensación de presencia, una vibración en el aire que me envolvía de una manera que no podía explicar. La luz que me rodeaba parecía hacerse más cálida, más cercana, como si una nueva dimensión se estuviera abriendo ante mis ojos. Y entonces, de la nada, vi una figura en la distancia. No fue algo que pudiera describir de inmediato, pero sentí una familiaridad instantánea, como si algo en mi corazón reconociera esa presencia. Al principio, la figura era solo una sombra difusa, una silueta rodeada de luz. Pero poco a poco, la figura se fue clarificando, tomando forma hasta convertirse en algo muy concreto. Una mujer apareció frente a mí, envuelta en un halo de luz tan brillante y pura que su presencia me hizo sentir como si todo a mi alrededor estuviera lleno de gracia. Era la Virgen María. No necesitaba que me lo dijeran. Su presencia era tan imponente, tan reconfortante, que lo supe en mi corazón de inmediato.
Ella estaba vestida con un manto blanco que reflejaba la luz con suavidad, y un velo azul que caía delicadamente sobre su cabeza, como una protección divina. Su rostro irradiaba una paz indescriptible, una ternura tan profunda que parecía haber nacido de un amor incondicional. Cada rasgo de su rostro, cada línea de su expresión, reflejaba una serenidad que calmaba todo lo que quedaba de mi humanidad. En ese instante, entendí que no estaba frente a una figura distante o inalcanzable, sino ante una madre que me miraba con compasión y amor. Sus ojos eran los más grandes, los más profundos, que jamás había visto. Miraba directamente a mi alma, como si pudiera ver todo lo que había en mi interior, mis pensamientos más secretos, mis deseos, mis temores y mis anhelos más profundos. No sentí juicio ni crítica, sino una aceptación plena, como si no hubiera nada en mí que ella no pudiera comprender, pero al mismo tiempo, como si me guiara con sabiduría para ser una mejor persona, más cercana a Dios. Me sentí completamente tranquila, como si, en su mirada, pudiera encontrar todas las respuestas que había buscado durante toda mi vida. No había preguntas que hacer, no había confusión, porque la sola presencia de la Virgen me otorgaba una certeza absoluta. Sentí que su amor me envolvía por completo, sanando todo lo que necesitaba ser sanado, llenándome de una paz que no podía ser explicada, solo experimentada. Fue entonces cuando la Virgen habló. Su voz era suave, como un susurro, pero en cada palabra había una fuerza inmensa, una sabiduría infinita que resonó en mi corazón como un eco divino. No era solo un mensaje que escuchaba con mis oídos, sino que lo sentía profundamente en mi ser. Hija mía, dijo con una ternura infinita, no temas, todo está bien. El amor de mi hijo siempre está contigo. Has sido llamada a una misión más grande de lo que comprendes ahora, pero no estás sola en este camino. Sus palabras, sencillas pero llenas de una profundidad inmensa, calaron en mí de inmediato. Mi vida, que siempre había sido una búsqueda de servicio y dedicación a Dios, cobraba ahora un nuevo sentido. La paz que sentía no era solo un consuelo temporal, sino una certeza de que mi vida tenía un propósito divino aún mayor, uno que debía descubrir y abrazar por completo. Has sido elegida para ser una luz en el mundo, para reflejar la misericordia de Dios a aquellos que más lo necesitan, continuó. Tu vida en la tierra no ha terminado. Aún tienes mucho que dar, mucho que ofrecer. Mi hijo te ha mostrado el camino, y tú, como su sierva, debes llevar ese camino a los demás. No se trata solo de palabras, sino de vivir en el amor, de hacer de tu vida una obra de servicio y compasión. Lleva la paz de mi hijo a los corazones de aquellos que están perdidos, a los que sufren, a los que aún no conocen la luz de su amor. La Virgen me miró con una suavidad indescriptible. Sentí que su mirada era la mirada de una madre que desea lo mejor para sus hijos, que quiere guiarlos hacia la luz y la paz, pero que también les da la libertad de seguir su propio camino, sabiendo que siempre estarán bajo su protección. En ese momento, supe que la misión que tenía por delante no era una carga, sino un regalo, un honor, y que no debía temer. Confía en Dios, dijo con una última sonrisa llena de compasión. Él tiene un plan para ti, y aunque el camino sea difícil a veces, recuerda que siempre estaré contigo, guiándote como madre. Con estas palabras, su figura comenzó a desvanecerse lentamente, pero la luz que ella dejó atrás permaneció en mi corazón, iluminando mi ser por completo. La paz que experimenté en ese momento nunca me abandonó, y su presencia se quedó conmigo, como una guía silenciosa pero poderosa, recordándome siempre el propósito divino que había recibido en ese encuentro. Al regresar a la conciencia de mi cuerpo, sentí un profundo cambio. Ya no era la misma persona. Sabía que había sido tocada por lo divino y que ahora mi vida debía reflejar ese amor que la Virgen María me había mostrado. Su mensaje de misericordia, amor y servicio era ahora mi misión en la tierra, y todo lo que hacía debía estar impregnado de esa luz que ella me había dado. Cuando la figura de la Virgen María comenzó a desvanecerse lentamente, dejando atrás un resplandor de paz indescriptible, su voz suave y maternal resonó en mi interior con una claridad que jamás había experimentado. Las palabras que me había dirigido eran tan profundas, pero tan simples, que tocaban cada rincón de mi ser. No podía dejar de escucharla, porque sabía que lo que estaba recibiendo no solo era un mensaje, sino un llamado divino que transformaría mi vida para siempre. Hija mía, comenzó con una suavidad que parecía envolver todo lo que me rodeaba, no temas, porque Dios te ha elegido para algo grande. El amor de mi hijo es infinito,
y en él encontrarás siempre la fuerza para cumplir con la misión que tienes por delante. La calidez de su voz era como el abrazo de una madre, que acoge a su hija y la guía con ternura, pero también con la firmeza de quien sabe lo que es mejor para ella. Esas palabras no solo me trajeron consuelo, sino también un profundo sentido de responsabilidad. Sabía que mi vida, dedicada al servicio en el convento y a la caridad, había estado llena de amor y sacrificio, pero ahora entendía que ese amor debía tener una misión más clara, más centrada en llevar la luz de Dios a los que más lo necesitaban. Mi fe había sido el motor de mi vida, pero ahora esa fe debía ser vivida con un propósito más grande. La Virgen me estaba guiando a un entendimiento más profundo de lo que significaba ser una verdadera sierva de Dios. Mi hijo te ha mostrado el camino, pero ahora te corresponde llevar ese camino a los demás, continuó la Virgen, y sus palabras parecían calar directamente en lo más profundo de mi ser. El servicio que prestas en la tierra no es solo un acto de bondad, sino una manifestación del amor divino. No solo debes predicar el amor, sino vivirlo con cada acto que realices. El mundo necesita más que palabras, necesita compasión, necesita acción. Cada palabra que decía me llegaba como una llamada a la acción, a salir de mi zona de confort y de mi vida de oración y servicio en el convento, y llevar el mensaje de Dios más allá. El amor de Dios no podía quedarse solo en las paredes de la iglesia o del convento, sino que debía salir a las calles, a las vidas de los que sufrían, de los que se sentían perdidos. La Virgen me hablaba de una misión activa, de un llamado a ser no solo testigo de la fe, sino su portador, llevando la paz y la misericordia de Dios a todos aquellos que lo necesitaban. Recuerda, hija mía, me dijo con una voz llena de comprensión y sabiduría, que la misericordia de Dios no tiene fronteras. No hay corazones perdidos para Él, no hay personas que no merezcan su perdón y su amor. Debes ser un reflejo de esa misericordia, no solo a través de tus palabras, sino a través de tus acciones cotidianas. Cada gesto de amor, cada ayuda desinteresada, cada palabra amable, es una forma de llevar la luz de Dios a los corazones que más lo necesitan. Las palabras de la Virgen resonaron en mi corazón, porque, aunque siempre había creído en la importancia de la misericordia, ahora entendía que esa misericordia debía ser mi forma de vida. No bastaba con hablar de la bondad de Dios, debía vivirla, manifestarla en cada rincón de mi existencia. El mundo, tan lleno de dolor y sufrimiento, necesitaba no solo palabras de consuelo, sino actos concretos de compasión y ayuda. Tu misión no es solo servir a los que están cerca de ti, dijo ella, sino salir al encuentro de los que están lejos, de aquellos que no han experimentado el amor de Dios, de aquellos que han perdido la esperanza. No te olvides de que la Iglesia no solo está hecha de los que la han encontrado, sino de aquellos que aún están buscando, que aún no saben que pueden ser abrazados por el amor divino. Con cada una de sus palabras, sentí una transformación en mi corazón. Sabía que no podía quedarme encerrada en la comodidad de mi vida conventual, en la seguridad de lo conocido. La Virgen me llamaba a salir al mundo, a ser un instrumento de la misericordia de Dios, llevando la luz de Cristo a todos los que cruzaran mi camino. Y no se trataba solo de hacer el bien por obligación, sino de hacerlo con amor, con esa entrega sincera que nace de un corazón lleno de fe. La Virgen María también me habló de la importancia de la oración en este camino. Nunca olvides que la oración es tu fuente de fortaleza, me dijo. En la oración encontrarás la paz para seguir adelante, la sabiduría para saber cómo actuar y la fuerza para nunca rendirte. Mi hijo te ha mostrado el camino, y en la oración podrás siempre encontrar la guía necesaria. Al escucharla, entendí que mi vida no solo sería de servicio, sino también de oración constante. La oración era el alimento que me mantendría firme en la misión que se me había encomendado, y sin ella, no podría cumplir con lo que Dios quería de mí. La Virgen me había dado el valor de salir y vivir mi fe, pero también me había recordado que, sin la conexión constante con Dios a través de la oración, todo lo demás carecería de sentido. Finalmente, antes de desaparecer, la Virgen me ofreció una sonrisa llena de amor y esperanza. Mi hijo siempre estará contigo, dijo. Y yo, como tu madre, te guiaré siempre. Ve y lleva la paz de Dios al mundo. Con esas palabras en mi corazón, la Virgen se desvaneció, pero su presencia seguía conmigo, una presencia constante que me daba la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Sabía que había recibido un llamado divino, una misión que no podía ignorar, y que mi vida ya no sería la misma. Estaba dispuesta a llevar la misericordia de Dios al mundo, con la certeza de que no caminaba sola, sino guiada por la luz de la Virgen María. Cuando la Virgen María terminó de hablar,
Una sensación de paz total me envolvió, una paz que permaneció en mi corazón incluso cuando su figura comenzó a desvanecerse. La luz que la rodeaba se fue disipando lentamente, pero en su lugar quedó una calma inmensa y una claridad absoluta en mi alma. No sabía si mi cuerpo estaba aún en el convento o si había trascendido a otro plano, pero lo que sí sabía con certeza era que algo profundamente transformador había sucedido. Mi espíritu había sido tocado, y mi vida ya no sería la misma. De repente, sentí una oleada de calor recorrer todo mi ser. Fue como si la paz que me había brindado la Virgen estuviera volviendo a mi cuerpo físico, pero también como si algo nuevo se hubiera despertado dentro de mí. La luz que había experimentado en ese lugar celestial empezó a disolverse, y lo que quedaba era una quietud profunda. Era como si el mundo terrenal me estuviera devolviendo, pero con una conciencia completamente renovada. El dolor que había sentido anteriormente se desvaneció por completo, y la fatiga que sentía en mi cuerpo desapareció al instante. Abrí los ojos lentamente, y me encontré nuevamente en el convento, en la capilla donde había comenzado mi oración. Aún podía sentir la luz de la Virgen dentro de mí, y la paz seguía abrazándome. Pero lo que más me sorprendió fue el profundo cambio que sentía en mi corazón. La experiencia no solo me había dejado una sensación de consuelo, sino que me había revelado el verdadero propósito de mi vida, un propósito que iba más allá del servicio habitual de mi vida religiosa. Ahora entendía que mi misión era llevar el amor y la misericordia de Dios de una manera más activa, y que mi fe debía ser vivida a través de mis acciones diarias, no solo a través de la oración y el servicio ritual. El dolor físico que había sentido antes de mi experiencia se había ido, pero también sentía que el peso de mis preocupaciones y mis dudas se habían aligerado. Mi vida ya no parecía algo que solo debía atravesar con esfuerzo. Ahora, con una claridad renovada, comprendí que cada acción de servicio, cada momento de oración, debía estar impregnado de un amor más profundo, un amor que trasciende lo mundano y que refleja la misericordia infinita de Dios. Al mirar alrededor, vi el convento como si lo estuviera viendo por primera vez. Las paredes, el altar, las personas que pasaban por el pasillo, todo parecía estar iluminado por una luz nueva. Mi servicio en el convento, aunque siempre fue importante para mí, había sido principalmente un acto de devoción. Ahora, entendía que era mucho más que eso. Estaba llamada a ser un canal de esa luz, de esa misericordia, no solo dentro de los muros de este lugar, sino también fuera de ellos, en el mundo que tanto necesitaba ser tocado por el amor de Dios. El día a día del convento seguía su curso, pero para mí, todo había cambiado. Sabía que debía salir más allá de las fronteras de este lugar para compartir el mensaje que la Virgen me había confiado, el amor incondicional de Dios. El mundo estaba lleno de sufrimiento y dolor, y el servicio que debía ofrecer no se limitaba solo a los hermanos y hermanas dentro del convento, sino que debía alcanzar a aquellos que más lo necesitaban, los pobres, los enfermos, los perdidos, los que aún no conocían el poder de la misericordia divina. Y la manera de hacerlo no era solo predicando palabras, sino sirviendo con el corazón, viviendo con una entrega plena. Lo que más me impactó de las palabras de la Virgen fue su llamada a ser un reflejo de la misericordia de Dios. Aunque siempre había sido consciente de la importancia de la compasión, esa misión que me había sido encomendada era ahora mi propósito vital. Cada acción que realizara debía ser un acto de amor, y en cada gesto de compasión debía reflejarse la luz divina. El amor de Dios no se limitaba solo a momentos de oración y reflexión personal, sino que debía ser visible en cada encuentro, en cada palabra, en cada acto. Esta visión me llenaba de una fuerza renovada, y a la vez de una humildad profunda, pues comprendía que, sin su guía, nada de lo que hacía sería posible. La oración se convirtió también en una parte fundamental de este nuevo camino. La Virgen me había recordado la importancia de la oración como fuente de fortaleza, y entendí que, para llevar la luz de Dios a los demás, debía estar conectada constantemente con Él a través de la oración. No solo como una rutina diaria, sino como un acto de entrega total, como un vínculo con lo divino que me permitiera mantenerme firme en mi misión. Mi vida ya no era solo un camino de devoción personal, sino un camino de misión, de servicio, y de amor que debía compartir con el mundo. A partir de ese momento, todo lo que hacía se convertiría en una ofrenda a Dios, un intento sincero de vivir de acuerdo con su voluntad. No solo serviría a los demás en la medida de mis fuerzas, sino que también buscaría ser un testimonio vivo de la misericordia que Dios me había mostrado. El regreso a la vida terrenal no fue un regreso a la normalidad que conocía antes de la experiencia. Fue un regreso a una nueva forma de vivir,
a una nueva forma de entender mi vocación. Mi corazón, lleno de paz y de propósito, ya no veía las dificultades de la vida como obstáculos, sino como oportunidades para reflejar el amor divino en todo lo que hiciera. Y aunque sabía que la vida no siempre sería fácil, sentía una paz inmensa en mi interior, porque sabía que no estaba sola. Dios y la Virgen María caminarían conmigo, guiándome en cada paso.